con Elimelech en devocionales, ¿sí? Te damos la bienvenida a vos que llegues a ver por primera vez esta palabra. Esperamos que sea de bendición para tu vida y vamos a ver en esta mañana de lunes qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este día, ¿sí? Y quiero que ya mismo vayamos a la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 3, versículo 9. Sí, vamos a leer Apocalipsis, un libro profético, ¿verdad? Y vamos a leer lo que nos dice el Señor en esta mañana. Y el título dice, el mensaje a Filadelfia. Cuando estaba leyendo esta palabra, que ahora vamos a leer, es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para la iglesia de Filadelfia. Y yo creo que hoy el Señor en esta mañana nos va a hablar a nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo que somos. El Señor hoy en esta mañana nos quiere dar un mensaje. Así que ya mismo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué dice. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí. ¿Y qué mensaje fuerte empieza diciendo el Señor? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Sino que mienten, dice esta parte. ¿Y acá nos dice de por qué empieza diciendo el Señor de esto? Y dicen, estudiando lo que bien este versículo, estudiando bien esta palabra, dice que en este versículo se menciona a unos judíos de raza, dice el estudio bíblico, que no merecían tal nombre. Dice que mientras que ellos decían ser, ¿qué pasaba? Ellos decían ser cristianos, pero iban en contra a la voluntad de Dios. Iban en contra de Cristo, vivían a su manera, no vivían conforme a la voluntad de Dios y eran personas que el Señor les decía, los embusteros que alegan, que decían, como diciendo hoy en día, son cristianos, pero no querían vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que estaban lejos de ser parte de la familia de Dios, y que eran más, tristemente decirlo, parte del enemigo, ¿verdad? Así eran estas personas, y estas personas también eran que atacaba a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Una iglesia que ahora vamos a leer las características que tenía esta iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y es por eso que el Señor empezaba hablando así fuerte de estas personas y sigue diciendo. Y dice, y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Verdad? El Señor le daba este mensaje a la iglesia de Filadelfia, que se encontraba pasando que un proceso difícil, un proceso de que si lees en el capítulo 8, antes del 9, dice, ¿cómo les hablaba el Señor? ¿Cómo les empezaba a hablar el Señor a la iglesia de Filadelfia? Le decía, yo conozco tus obras, le empezaba a decir a la iglesia de Filadelfia. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual que nadie puede cerrar, le dice. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor empezaba hablando de esas características que la iglesia de Filadelfia estaba presentando, estaba sintiendo, estaba viviendo en ese momento donde el Señor le decía, como vemos que Dios ve todas las cosas, el Señor veía esto en la iglesia de Filadelfia y le decía, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta a la cual nadie puede cerrar, le decía el Señor en ese mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y le dijo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si leemos hasta ahí, seguramente vos que estás del otro lado me preguntás y dirás, pero ¿qué tiene que ver con esto conmigo hoy? ¿O qué tiene que ver conmigo hoy, no?
Y esto es un mensaje que, como el Señor le hablaba en ese tiempo a la iglesia de Filadelfia, el Señor hoy mismo nos habla a cada uno de nosotros como iglesia y nos vuelve a animar en esta mañana con esas mismas palabras y nos dice: yo conozco tus obras, conozco que tienes poca fuerza. Pero algo que resaltó el Señor a pesar de todo eso que veía el Señor de la iglesia de Filadelfia, algo que resaltó y le dijo: pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si hoy lo llevamos a nuestra realidad, hoy como iglesia de Jesucristo estamos guardando su palabra, no hemos negado su nombre en medio de los problemas, en medio de los procesos que hoy nos encontramos, ¿hemos negado su nombre? ¿O podemos decir que hoy como iglesia de Cristo podemos ser como la iglesia de Filadelfia, que a pesar de tener pocas fuerzas, que a pesar de sentirnos sin ganas, hemos guardado por sobre todas las cosas la palabra de Dios y compartiéndola a aquel que lo necesita? Y por sobre todo que no hemos negado su nombre. ¿Podremos hoy en día encontrarnos así, como el Señor veía en la iglesia de Filadelfia? Y algo más, vamos al versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué le dice? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren la segunda promesa que el Señor les daba a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque hizo lo importante, que a pesar de que se sentía la iglesia sin fuerzas, en medio de una situación difícil que se encontraba, nunca dejó de atesorar y de guardar la palabra de Dios y jamás negó su nombre. ¿Y qué más? Y miren la segunda promesa que le daba: por cuánto has guardado mi palabra la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Miren la segunda promesa que el Señor nos da en esta mañana y te dice a vos y a mí, a vos querida iglesia del Señor, nos dice en esta mañana: porque hemos guardado su palabra, nos guardará del peligro, de lo que ha de venir sobre el mundo entero. La protección del Señor está sobre tu vida, sobre tu familia y sobre la iglesia de Cristo en este tiempo. Y en esa palabra, en el versículo 10, el Señor le quiso decir: así como has hecho tú conmigo, así yo haré contigo. En palabras que sean más simples para entender en esta mañana, ¿sí? El Señor lo que promete cumple. El Señor no es deudor de nadie, como siempre lo digo. Y si hoy en esta mañana estabas pasando por muchas pruebas, por muchas dificultades y te sentías sin fuerza, sin ánimo de nada, pero el Señor te dice, lo más importante, mejor dicho, es que guardes y atesores en tu corazón la palabra del Señor. Y aunque hoy, en esta mañana, te encuentres en problemas, en procesos, en dificultades, no niegues su nombre, porque eso el Señor todo lo ve, como lo vio en la iglesia de Filadelfia. Y le dio esa promesa tan grande de que su protección iba a estar con ellos. Así que bueno, amigo, amiga, esa era la palabra que yo les quería traer en esta mañana. Espero que haya sido de bendición y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque una vez más tu misericordia se ha renovado con nosotros. Gracias por tu palabra, porque tú nos das de esas promesas, Señor, de que tu protección, si nosotros como iglesia hoy guardamos tu palabra, no negamos tu nombre, tu protección y tu seguridad estará con nosotros a la hora de la prueba. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos